Pues ahora sí ya estamos listísimos en este momento para comenzar a hablar con nuestro historiador estrella, que me encanta que venga Marco Villa, y vamos a platicar sobre la Constitución mexicana. Pero bueno, la Sí, Constitución tiene una historia. Ha habido sí, diferentes constituciones. La primera que se reconoce o lo más cercano a una constitución serían los sentimientos de la nación de Morelos. Y a partir, me gustaría que habláramos un poco sobre los sentimientos de la nación y después dar un recorrido por las diferentes constituciones hasta llegar a la que conmemoramos el día de hoy. sí, bueno, hay una Bueno, el día de historia, ayer. sí, 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 porque hoy es 6 de Exacto. febrero. Bueno, sí, cuando México empieza la guerra de De independencia. independencia en 1810, pues una de las urgencias era la emancipación, ¿no? Constituirse como un estado, como lo que se llamaba en esa época, bueno, y todavía en un estado soberano, o sea, un estado libre o ya no una colonia, pero para entonces necesitaba su propia organización política. Entonces, los sentimientos de la nación, la constitución de Apatzingán y todo lo que vino en las siguientes décadas, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, que es cuando México vive sus primeros años como ya una nación independiente, pues fueron difíciles y fueron muy cambiantes. Los sentimientos de la nación en particular pedían eso, independencia digo, entre muchas otras cosas. Ujú. El tema también de la esclavitud, ¿no? O sea, bueno, erradicar la esclavitud, pero le daban mucho peso, por ejemplo, a la autoridad eclesiástica. ¿No? Y eso lo podemos ver ahora, fue cambiando con el Porque paso de además los Morelos años. era un sacerdote, ¿no? Exacto, bueno, Ujú. sí, evidentemente estaba también Hidalgo y había otras personas, intelectuales también, políticos, pero todos tenían una fuerte formación religiosa, Ujú. se dedicaran o no al culto católico, ya como Morelos o Hidalgo, ¿no? Que también fueron de las dos figuras más representativas del movimiento y Morelos todavía más importante lo de su constitución y todo lo que Y hizo además para la defenderla. muerte y la manera en la que lo torturaron y demás es algo fuerte Sí, también. fíjate, un castigo, por ejemplo, fue el excomulgarlos, O ¿no? También, excomunión, ajá. sí, la excomunión. Pero él sienta estos precedentes jurídicos que después le van dando cuerpo a las posteriores constituciones o a los posteriores intentos de constituciones. Tenemos por ahí la de los años, de la década de 1820, las 7 leyes en la década de 1830. Es un tema, creo yo, muy amplio, muy vasto, que responde también a las condiciones de cada una de las sociedades en colusión o en conjunción con el modelo político, con modelos políticos que había también en el mundo y que se quisieron imitar. Claro, no sé, me viene a la mente la toma de la Bastilla, ¿no? Este Sí, 1789, donde, bueno, posterior a esto es que se da estos derechos del hombre y el ciudadano, sí, que creo que quizás es el precedente de las diferentes constituciones o movimientos que se iban a dar en diferentes partes del mundo. sí, de hecho, ahí es cuando se arranca la que llamamos era moderna. Ujú. Era o edad moderna, y bueno, esa misma constitución que se da o más bien la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, da, por ejemplo, lugar a las garantías individuales en muchos países del mundo tiempo después. ¿Qué son los derechos humanos ahora? No, no, ¿Cuál son es la dos diferencia? situaciones muy diferentes. Por ejemplo, las garantías individuales es derecho a la educación, salud, trabajo, etcétera, y los derechos humanos ya trascienden a otras arenas, a otras instancias, podría ser, por ejemplo, el respeto a los mismos, Ujú. ¿no? O sea, la Constitución a lo mejor nos dice no a lo mejor nos dice que son obligatorios y tenemos derecho a ellos. ¿No? Pero evidentemente Y son en muchas ocasiones, inalienables y sí, son irrenunciables exacto, y en demás, muchas ¿no? ocasiones son transgredidos, violados y los derechos humanos se ocupan de garantizar que sean respetados. Oye, Digo, el debate es muy gran, mucho más que eso, ¿no? ujú. Entonces, lo digo de manera muy somera porque es un tema también coyuntural y más en nuestro tiempo, Hoy en ¿no? día es Sí, no, totalmente no, no, coyuntural porque además, bueno, finalmente cuando se hacen estos sí, cambios o ajustes a una constitución,
pues sí tiene que haber un consenso, sí tiene que haber un pensamiento, Sí. no puede ser nada más a capricho, no puede ser nada más a necedad, porque involucra los derechos de todo un pueblo, de una nación. Sí, claro, y las costumbres, las formas de convivencia, es difícil amalgamar todo lo que ocurre en un territorio en una sola carta magna, ¿no? Entonces, de ahí que las constituciones, previo a que son decretadas o promulgadas, llevan implícita una serie de debates para poderse de acuerdo y poderse poner de acuerdo y llegar a este consenso. Eso pasó en la Constitución de 1857 de liberales y Esa es la conservadores. segunda, podríamos decir. No, yo creo que ya es una, dos, la cuarta La o la cuarta. quinta, pero fueron cambiando. Sí podría ser el origen de la que tenemos hoy. Ujú. La de Porque- 1850. Exacto, porque la diferencia entre la de 1857 y la de 1917 fue que se incorporaron todas las demandas de la revolución, pero en su esencia aportó o fue aprovechada casi en su totalidad. Claro, porque es donde se integra esta parte del municipio libre y Sí. demás, todo lo que se iba logrando a partir de una guerra, de una revolución. Sí, exacto. Bueno, y eran otra vez, partimos de lo mismo, momentos muy diferentes, ¿no? La del 57 fue, por ejemplo, muy controversial, desató una guerra en los años posteriores en las que el propio presidente como Ford tuvo que dejar el poder también por los mismos golpes que estaba recibiendo a su gobierno, ¿no? O sea, con golpes ¿Qué me fue refiero... exacto lo que afecta en ese momento? La pugna entre los liberales y los conservadores, ¿no? Los que querían, por ejemplo, que hubiera un modelo liberal, esto significaba un modelo federalista, o sea, que incluyera también todas las decisiones de otros estados de la República y que no estuviera solo centralizado, ¿no? Eso era por un lado. También había ya las intenciones de limitar los poderes de la Iglesia, que vinieron después con la enajenación de bienes, con las famosas Con las leyes de leyes de reforma. reforma, etcétera. Y ya posteriormente, cuando llega la Constitución de 1917, se retoma todo eso, digamos que en el núcleo, en las bases, está la Constitución de 1857, que en su momento quiso defender Flores Magón en 1906, que quiso también Madero defender y por supuesto Carranza, ¿no? O sea, ellos decían, tiene que respetarse esa Constitución, no podemos seguir estando también en un país donde el poder ejecutivo sea tan frágil, no sea el poder del presidente, por ejemplo, ¿no? De ahí tantas sazonadas, tantos golpes de Estado, tantos intentos de Y derrocarlos. realmente lo era, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí, tenemos lo el era. gobierno itinerante de Benito Juárez y gobiernos que duraban, presidentes que duraban una semana, algunas Sí. horas. En realidad era frágil. Era un golpeteo muy intenso, aunque todavía había muchísimos cambios de mando antes de la Constitución del 57. Claro. Vamos a un corte y seguimos hablando. Estamos revisando las diferentes constituciones. En este momento estamos en la de 1857 y pasaremos a hablar sobre la de 1917, y por eso les digo que se queden con nosotros porque están en el lugar correcto, porque si no... Estás viendo